Mi nombre es, para los que no me conocen, mi nombre es Irving Kimbar. Yo trabajo aquí en Somos Grace. Soy el coordinador de asimilaciones y grupos. Si eres nuevo y nos has estado visitando y alguien te marcó y hubo como 5 o 6 segundos sin decir nada en el teléfono, fui yo. No son ustedes, nomás que a veces no sé qué decir en el teléfono. El usar el teléfono y hablarle a alguien no es mi especialidad. Estoy muy agradecido que esta semana puedo yo traerles ahora esta mañana el sermón. Siempre para mí estoy muy agradecido con Dios y con Adrián. Este, Les quiero recordar, no sé si saben, pero ahora se celebra lo que es el Domingo de Palmas, es cuando es la entrada triunfal de Jesús y la gente está diciendo Hosana, Hosana, y una semana después se celebra lo que fue la muerte, y luego después Jesús es crucificado y se celebra el próximo domingo la resurrección de Jesús. Entonces los queremos invitar que vamos a tener dos servicios: a las 10 de la mañana nuestro servicio de Pascua, y a las 12 de la tarde vamos a tener también el segundo servicio de Pascua, para que inviten a familiares, amigos y puedan venir y escuchar del Evangelio. Si pueden hacerme el favor de ir a Marcos capítulo 1, capítulo 7, versículos 1 al 23. Los fariseos eran uno de los tres grupos religiosos de los judíos. Ellos estaban a cargo de que todos los judíos mantuvieran la religión judía. Y a través de los años, hasta llegar con Jesús, ellos pusieron una gran carga legalista compuesta de leyes y tradiciones, para que así ellos mismos, los líderes religiosos y los israelitas, los judíos, pudieran mantenerse puros delante de Dios. El problema de los fariseos, al igual que nuestro problema, no es lo de afuera, no es lo que vemos, como mucha gente piensa. Aléjense de las películas de terror porque el diablo se te puede meter. El problema no es eso, sino que el problema viene siendo nuestro propio corazón. Y los judíos nunca vieron esto, y es por eso que ellos imponían reglas sobre reglas y tenían tradiciones solamente para poder ser limpios delante de Dios. En otras palabras, para que ellos pudieran ser justificados delante de Dios, ellos mantenían leyes y reglas. Aquellos que estaban dedicados a obedecer la palabra de Dios, ahora estaban dedicados a obedecer la vana tradición. Y terminaron poniendo una gran piedra en las espaldas de los judíos, y los judíos espiritualmente parecían el pípila con una gran piedra detrás de ellos cargando. Y la pregunta que yo les hago es: ¿cuántos de nosotros somos iguales a los fariseos al seguir tradiciones o al imponer leyes legalistas hacia los demás para que estemos pensando que vamos a estar limpios delante de Dios? ¿Cuántos de nosotros no sabemos que el problema es nuestro corazón y no las cosas de afuera? Como vamos a ver 23 versículos, lo he quebrado en tres partes. La primera parte la he titulado La hipocresía de los fariseos y los escribas. Y vamos a ver versículos 1 al 8. Entonces, Marcos, versículo 1 al 2. Los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que comían a algunos de sus discípulos, comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar. Ambos grupos, los fariseos y los escribas, otra vez son los líderes religiosos de los judíos. Estos hombres venían de Jerusalén, entonces estos hombres eran muy importantes para ellos. El hecho de que viajaron desde Jerusalén hasta Capernaum, que son 90 millas, nos dice que ellos no solamente estaban haciendo un viaje de negocio, sino que ellos venían a confrontar a Jesús. Esta no es la primera vez que nuestro Señor se enfrenta con los fariseos, ya que vemos que si volvemos a regresar al capítulo 3, ellos habían tramado junto con los herodianos para matar a Jesús. Ellos observan que los discípulos de Jesús comían con manos inmundas.
Es decir, ellos no estaban preocupados porque podemos venir a este versículo y pensar qué cochino de los discípulos. No, ellos no están enfocados en la higiene, ellos están enfocados en lo ritual. Ellos están enfocados en que una persona que comía con manos inmundas ya no era limpio delante de Dios. Ellos observaban algo espiritual, no solamente era la higiene. Para ellos era algo simbólico. Para los fariseos y escribas significaban que esas personas que no se lavaban sus manos de acuerdo a sus tradiciones eran puros, no eran puros, sino eran impuros. Versículos 3 al 5. Porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? La palabra por qué en el versículo 3 nos da la razón. ¿Por qué por qué les llamó la atención de que los discípulos estuvieran comiendo con manos inmundas? Porque ellos mismos siguen estas tradiciones, y no solo los fariseos, sino que son todos los judíos quienes observan estas tradiciones. Y ahí dice en el versículo que se lavaban las manos cuidadosamente. Y esta palabra habla de que ellos tenían un ritual en cómo se lavan las manos. No es como nosotros que abrimos las llaves, nos lavamos las manos. Hay los raros que se echan primero el jabón y luego después se echan el agua. Ellos no lo hacían de esa manera. Lo que ellos hacían es ponían sus manos con sus dedos. Esto es lo que dice el pastor John MacArthur. Con sus dedos apuntando hacia el cielo. Alguien más traía la jarra de agua, se las echaba en las manos y después con sus puños empezaban a tallarse las manos. Para ellos esto es lo que los hacía limpios. Estos eran las tradiciones humanas que habían puesto a través de los años, y los fariseos se encargaban de que todos los judíos las observaran para que fueran limpios delante de Dios. Hacían este ritual pensando que los dejaba puros, los hacía santos, los ponía en una relación correcta con Dios. Y luego en el versículo 4 vemos otra cosa. No solamente ellos se lavaban las manos con ese ritual, pero dice que cuando ellos iban a las plazas, ellos se lavaban. La palabra lavar aquí en el griego es la misma palabra en la que nosotros tenemos la palabra bautizo. Eso dice que cuando ellos estaban en las plazas, que era un lugar donde podía haber gentiles, ellos no nomás se lavaban las manos, ahora ellos se sumergían completamente al agua para así quedar limpio y que ningún gentil los contaminara. Y es importante decir que para el fariseo la salvación venía a través de la separación de las demás personas. Ellos pensaban que al ser a lo más santo que pudieras hacer era lo más apartado que estabas de las personas, y así es como ellos pensaban que tú ibas a llegar a ser salvo. Y no solo era esta tradición, sino que nos dice el versículo 4 que ellos también observaban las tradiciones del lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. De hecho, Jesús, en Lucas o en Mateo, Jesús le dice a los fariseos que son hipócritas porque lavan lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está podrido. Y viene dando el mismo significado, que estos hombres por fuera estaban limpios, pero por dentro tenían un corazón podrido. A esto se le llama legalismo. Agregar a la ley de Dios, poner muros donde Dios no ha puesto muros. Los fariseos y escribas vieron a los discípulos, nos dice el versículo 5. Y los fariseos no fue como que los vieron y dijeron, inusual, pero prosigamos. No, ellos estaban indignados no solamente con los discípulos, pero estaban indignados mayormente con Jesús. Porque ahí dice, porque tus discípulos. No les están diciendo porque esos hombres, sino que dicen, ¿por qué tus discípulos no siguen las tradiciones de los ancianos? Ellos deben de aprender de ti,
Ellos deben de aprender a observar las tradiciones a través de ti, que tú eres su maestro. Ellos son tus discípulos, ¿por qué no las siguen? ¿No se dedican a hacer las tradiciones de los ancianos? Hermano, no es erróneo pensar que los fariseos tenían un celo por sus tradiciones, pensando que tenían un celo por Dios. Ellos verdaderamente no tenían un celo por Dios, sino que su celo era para preservar y guardar y que todos los judíos hicieran las tradiciones de los ancianos. Vamos al versículo 6. Versículos 6 al 8. Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Hipócritas. En el versículo 5 vemos la indignidad de los fariseos con Jesús y sus discípulos. En el versículo 6 vemos la indignidad de Jesús con los fariseos por la hipocresía de ellos. Los fariseos con sus labios, dice Jesús, citando al profeta Isaías. Dice Jesús que con sus labios ellos adoraban a Dios, ellos oraban a Dios, ellos hacían alabanzas hacia Dios, ellos proclamaban fe en Dios, ellos leían la ley de Dios, pero sus corazones estaban lejos de Él. Y para muchos de nosotros este puede ser una gran realidad de muchos cristianos. Especialmente los cristianos legalistas que piensan que el sacrificio de Jesús no es suficiente y piensan que sus propias leyes los va a poner en una buena relación con Dios. Sus corazones no producían una verdadera adoración. Su boca sí. Su boca sí parecía que estaba produciendo una verdadera adoración. Su manera de moverse, su manera probablemente en la que leían la palabra de Dios a las demás personas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y me trae mucho a memoria el rey Saúl. Cuando Saúl es desechado por Dios de ser rey, el profeta Samuel es enviado por Dios para que hable con Saúl. Y si vamos a Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que ya no seas rey. A diferencia de David, que la palabra de Dios dice que David fue un hombre conforme a su corazón. Y cuando estudiamos la historia entre David y el rey Saúl, vemos esas comparaciones. Un hombre no tenía una verdadera adoración hacia Dios y el otro sí. Y porque Saúl desobedeció la palabra de Dios, él fue desechado para ser rey. Regresemos a los versículos que habíamos leído, el versículo 7. El versículo 7 continúa con la profecía de Isaías y dice que le ofrecían adoración. Y la adoración era en vano, no rinde nada, no hay beneficio de nuestro corazón. Es decir, todo nuestro ser, los pensamientos, la conciencia, es de donde debe de venir nuestra verdadera adoración hacia Dios. Y estos hombres en su propio corazón, su adoración, como dice, era en vano. Y luego estos hombres enseñaban las tradiciones humanas como si fueran doctrinas, como si fueran la palabra de Dios. Timoteo, que dice que toda escritura es inspirada de Dios. Estos hombres enseñaban las leyes y las tradiciones como si fueran inspiradas de Dios. Elevan las tradiciones y las leyes humanas a la misma estatura que la palabra de Dios, ignorando a la palabra de Dios. Y los fariseos no solamente han elevado las tradiciones a la misma par que la escritura, pero los fariseos también han abandonado, de acuerdo al versículo 8, han abandonado el mandamiento de Dios para poder preservar su propia tradición.
y se aferran ellos mismos, es decir, están comprometidos a las tradiciones, pero muy fácilmente dejan la palabra de Dios a un lado. Y es interesante porque cuando vemos esta indignación de Jesús, no solo vemos que son hipócritas que rinden culto en vano, también abandonan la palabra de Dios para mantener sus propias tradiciones que ellos piensan que son inspirados de Dios, pero solamente son inspiradas del hombre. El doctor R.C. Sproul, él menciona y habla un poco de las leyes de lavamiento. Y él dice que las leyes de lavamiento que Dios les dio no eran muchas y en el Viejo Testamento, y eran solamente para los sacerdotes y eran fáciles de seguir. Por ejemplo, el sacerdote entraba antes de entrar al lugar santísimo, no antes de comer, sino entrar al lugar santísimo. Ellos se lavaban las manos y así ellos ahora podían entrar al lugar santísimo. Pero no había leyes de lavamiento para los demás israelitas que no fueran sacerdotes. A través de los años, los que enseñaban la ley empezaron a agregar y agregar más leyes, dejando a los judíos con una carga religiosa que es humana y no de Dios. Amados, ¿qué tradiciones o reglas nosotros hemos impuesto a los demás creyendo que eso los limpiará o creyendo que a nosotros nos limpia? ¿Qué tradiciones nosotros o reglas hemos puesto hacia nosotros mismos que invalidan la palabra de Dios? No seamos hipócritas como los fariseos, que nuestra adoración venga de un verdadero corazón, de una verdadera religión y no de un corazón que está podrido. Que nuestra adoración venga de una religión no humana, sino divina, apegada a la palabra de Dios y no de tradiciones humanas. Y de aquí nos vamos a mover a nuestra segunda parte del sermón, que lo he titulado La palabra de Dios por encima de la tradición. Versículos 9 al 11. No, versículos 9 al 10, una disculpa. También les decía: astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. ¿Qué mandamiento están violando? ¿Qué mandamiento están poniendo hacia un lado para mantener sus propias tradiciones? Aquí Jesús nos está diciendo que el mandamiento que ellos están violando, que ponen a un lado, que ignoran, es el quinto mandamiento. Y todos conocemos el quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y no solo Jesús menciona el mandamiento, pero menciona la consecuencia de no seguir ese mandamiento. Y la consecuencia es de que ibas a morir. El que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Ahí está el mandamiento, aquí está la palabra de Dios. Esto es lo que ellos se deberían de enfocar, de enseñar. Esto es lo que ellos deberían de seguir. Pero continuemos viendo los versículos 11 al 13. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre: cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. De acuerdo con el mandamiento, los judíos eran responsables de cuidar a sus padres. El mandamiento, de hecho, ese es parte del contexto. No solo de chiquito eras de honrarlos, de no faltarles el respeto, sino de obedecerles. Pero de grande era de cuidar a sus papás cuando ellos ya no se podían cuidar. Pero los judíos los excusaban a ellos solamente diciendo corbán. Es ofrenda para Dios. Llegaban los papás y le decían: mi hijo, necesito para el corbán. Es ofrenda para Dios, ya no te necesito que cuidar. Y de hecho muchos comentaristas dicen que la actitud de los judíos, ellos lo hacían adrede para no tener la responsabilidad de su papá y de su mamá. Ya no hacen nada por ellos, es lo que dice Jesús en el versículo 12. Según a las consecuencias, ellos deberían de morir, pero los fariseos los excusaban porque ellos guardaban su tradición por encima de la palabra de Dios. Al mantener esta tradición, ellos invalidaban la palabra de Dios, y todo por mantener sus tradiciones. Y no solo es este mandamiento, sino que dice ahí que
que con otras tradiciones invalidaban toda la palabra de Dios. Otra vez, no es erróneo decir que los fariseos y los escribas preferían la tradición humana, las leyes humanas, que la palabra de Dios. ¿Qué tradiciones mantenemos nosotros? Ahora, no qué tradiciones que van en contra de la palabra de Dios, sino qué tradiciones mantenemos nosotros que invalidan la palabra de Dios. ¿Qué leyes exaltamos por encima nosotros de la palabra de Dios? Les quiero dar un ejemplo. Supongamos que yo y mi esposa tenemos una tradición de todos los viernes ver una película y no es tan grande como esta, ¿verdad? Y un hermano en la fe me llama el viernes a las 5 de la tarde que necesita ayuda. Y yo digo, lo siento, tengo una tradición con mi esposa y pongo el teléfono. Eso es levantar la tradición por encima de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que ame al prójimo como si fuera yo mismo. Cristo una y otra vez mencionaba la palabra de Dios. ¿Es la Biblia la única que es inspirada por Dios? La Biblia es la única autoridad y guía de la iglesia de Jesús, como dice en Timoteo, es suficiente. La tradición nos salva, la tradición no santifica los corazones, la tradición humana solo limpia a la persona por fuera, pero esconde el corazón podrido y ciega a la persona pensando que va a ir al cielo, pero esta persona está cegada y directamente va a ir al castigo eterno de Dios, que es el infierno. Y vemos muchas tradiciones en nuestra ciudad. Por ejemplo, la semana que viene, que vamos a invitar a personas para nuestro servicio de Pascua, esa es la tradición. Van a ver la tradición de las personas que van a la iglesia solo un día de los 365 días del año. Y la razón es porque ellos piensan que el ir ese día y celebrar eso los va a tener en una relación correcta con Dios. Y no lo digo para que cuando los miremos les digamos por qué estás en mi asiento. No, aquí no hay asientos apartados. No, la razón que les digo es para que nosotros podamos ir con ellos y establecer una relación, y cuando necesitemos que hablar la verdad, la hablemos. Porque la tradición de ir una vez al año a la iglesia nos salva. O a lo mejor ha sido la tradición que hemos visto en Hollywood en los 90 y en los 80 en las películas. La familia perfecta siempre iba a la iglesia. Entonces puede ser una tradición que tu familia solamente va a la iglesia, no por Dios, no por lo que hizo Cristo en la cruz, no para adorar a Dios, pero porque tú piensas que esa es la familia perfecta. Eso tampoco nos salva. Hay personas que ahora que están en Cristo, ellos observan las tradiciones de sus papás todavía porque dicen, es que yo no les quiero faltar el respeto. Pero cuando dice la palabra de Dios que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, es decir, Dios viene primero por encima de todo. Hay muchas otras tradiciones que nosotros seguimos. Hay muchas otras iglesias que siguen demasiadas tradiciones. La iglesia católica es una iglesia que tiene a la misma par, casi la misma manera de pensar de los fariseos en las tradiciones humanas. Hay muchas iglesias que se dicen ser iglesias de Jesús, que lo único que hacen es exaltar la tradición de ellos y las leyes de ellos. Hermanos, la tradición no salva, lo único que salva es Cristo. ¿Qué tradición mantienes tú? Y otra vez es bueno volvernos a decir esta pregunta. ¿Qué tradición mantienes tú que invalidan la palabra de Dios? Y si sabes de una y la encuentras al escudriñar tu corazón, tira esa tradición. Vamos a la última parte de mi sermón y vamos a ver, lo he titulado Lo que contamina al hombre. Versículos 14 al 23. Los fariseos se lavaban sus manos para mantenerse puros, pero por Jesús sabemos que estas tradiciones son en vano y sus corazones están lejos de Dios y no son puros. Aquí Jesús nos va a abordar el tema de qué es lo que contamina al hombre. Versículos 14 al 16.
Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todo lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora Jesús pone su enfoque en la multitud, ya se mueve de los fariseos y empieza a enfocarse con la multitud y les dice: escuchen. Cuando Jesús le dice a la gente que escuchen, es porque va a decir algo que es sumamente importante. Y ahí es cuando nosotros debemos de escuchar lo que Jesús va a decir. Aquí Jesús les da una parábola. No es lo que entra, regresando a los alimentos, no es lo que comes o el estado de tus manos. El problema es lo que sale de ti. Esta era la preocupación de los fariseos. El problema, ellos pensaban que eran las personas alrededor mía. Y nosotros podemos tener la misma mentalidad. Las películas que vemos, o podemos tener la mentalidad de Satanás, siempre me está haciendo algo, él me hace pecar. Y se los dije en la oración temprano a los hermanos que sirvieron ahora, y se los digo a ustedes, hermanos, no es para ofenderse, pero Satanás tiene mejores cosas que hacer que estar con ustedes y conmigo. Hay otras personas que Satanás va a ir y hacerle cosas, pero a nosotros nos ha dejado sus demonios. O le echamos la culpa a la persona que nos cortó en el Loop 20. Pero el problema no es lo de afuera, el problema viene siendo que el pecado, lo que me contamina, viene de mi propio corazón, de mi propio ser, de mi conciencia. Versículos 17 al 19. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina. Jesús declaró así limpio todos los alimentos. Entró en una casa. Jesús y sus discípulos vienen y le preguntan acerca de la parábola. La respuesta de Jesús ahora ya no muestra solo frustración con los fariseos, ahora muestra frustración a la falta de entendimiento de sus discípulos. ¿Y por qué frustración? Porque ellos estuvieron ahí cuando Jesús desnudó la hipocresía de los fariseos. Ellos estuvieron ahí cuando Jesús mostró que todas las tradiciones y las leyes que han seguido por años son en vano. Versículo 19. ¿Por qué no corrompe? ¿Por qué no es lo que entra lo que nos corrompe? Porque dice Jesús, porque no entra a su corazón. Y cuando hablamos del corazón, hablamos de todo nuestro ser. Es esa parte interna donde vienen nuestros pensamientos, la conciencia, nuestras emociones. Sino que se elimina. Lo que entra no nos corrompe porque entra al estómago y se elimina. Y sabemos qué significa eso. Los judíos tenían leyes también de que ellos no podían comer ciertas cosas. Estas fueron fueron dadas por Dios en el Viejo Testamento a Israel en un solo contexto. No fueron dadas para todos nosotros. Porque todavía hay muchos cristianos que no comen el cerdo o no comen el camarón porque dicen que es un pecado. Pero aquí dice que Jesús hizo todos los alimentos los hizo limpios, perdón. Cuando Jesús hace estos alimentos limpios, trae a la memoria de que no solamente hizo los alimentos limpios, pero a través de su sacrificio, Él hizo limpio a todos los que ponen su fe en Él. Y trae a la memoria el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 6 tiene una visión. Y está en el lugar santísimo y mira el trono de Dios exaltado en lo más alto. Y mira serafines, y los serafines están dando voces uno al otro diciendo: Santo, Santo, Santo. ¿Qué sucede con Isaías cuando mira la gloriosa majestad de Dios? Cuando mira su santidad, él dice: perdido estoy. Reconoce su pecado. Isaías era una persona que en esa comunidad podía haber sido conocido como un hombre justo. Y delante de Dios se desnuda esa falsa
justicia y se mira que él es un hombre pecador, y no solamente se da cuenta que él es un hombre pecador, pero se da cuenta que los que están alrededor de él también son pecadores. Pero es glorioso porque uno de los serafines llega y agarra carbón, y el carbón estaba ardiendo, y toca la boca de Isaías y dice el serafín: tus pecados han sido limpios. Y esto es lo que Cristo hace con nosotros a través de su muerte. Cristo solamente nos puede limpiar, no las tradiciones. Terminemos con los últimos 4 versículos. Versículo 20. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Y regresamos, Jesús está volviendo una y otra vez repitiendo eso. ¿Qué es lo que contamina al hombre? No es lo que entra, sino es lo que sale de nosotros. No es lo de afuera, sino lo de adentro. Amados, toda maldad nuestra proviene de nuestro propio corazón. Aparte de Dios, no hay nada bueno que tú quieras hacer. No hay nada bueno que puedas hacer para honrar a Dios y darle gloria a Dios. Porque nuestra naturaleza está esclavizada al pecado. Vivimos, como les vuelvo a decir, vivimos nuestras vidas culpando a todo el mundo, pero la razón que tú pecas es por tu propio corazón pecaminoso. Y iría un poco más para allá y decir, cuando alguien cae en la pornografía, no se tropieza en la pornografía, sino que el deseo de ver eso está en su propio corazón. Les quiero leer Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De nuestro propio corazón proceden todos los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, el adulterio, la avaricia, las maldades, los engaños, la sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Desde el principio, hermanos, cuando Eva pecó, la acción de que Eva agarró el fruto y lo comió, ese no fue el pecado de Eva. El pecado de Eva comenzó cuando ella deseó el fruto del árbol. El pecado de Eva fue cuando en su corazón deseó ser como Dios. Al igual que David con Betsabé. El pecado no fue cuando tomó, el pecado empezó cuando él deseó a Betsabé. Y es lo que nos dice Jesús. Jesús dice: se les ha dicho que no miren a una mujer con lujuria. Pero Jesús va más allá y dice: si has mirado, se les ha dicho no cometerán adulterio. Y Jesús va más para allá y dice que cuando tú miras a una mujer con lujuria, tú ya has cometido adulterio con esa mujer en tu propio corazón. Ha dicho también Jesús, se les ha dicho que no mataran, y muchos de nosotros hacemos, no he matado a nadie. Y Jesús dice, exalta, eleva la ley a donde debe estar. Y Jesús dice: si has odiado a alguien de tus hermanos, lo has matado. Dejemos las tradiciones, hermanos, y las leyes que no nos justifican y no nos limpian. Este es el punto del sermón. Debido a que de mi corazón procede todo lo que me contamina, puedo aferrarme a la palabra de Dios que limpiará mi corazón impuro y deshacerme de las tradiciones humanas que son en vano. Solo la palabra para el cristiano, solo la palabra de Dios para el cristiano nos puede limpiar ese corazón. Para el cristiano, el que tiene el Espíritu Santo en él, la palabra de Dios es el instrumento principal que usa para cambiar todos esos pensamientos pecaminosos. Salmo 119, versículos 9 al 11 dice: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino, guardando tu palabra? Con todo mi corazón te he buscado, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios que penetra nuestros corazones y corta todos estos pensamientos pecaminosos.
Es la palabra de Dios que nos instruye a vivir como le agrada a Dios. Es la palabra de Dios que es, como dije, el instrumento principal del Espíritu Santo para santificarnos. Jesús vivió su vida negando las tradiciones de los fariseos y viviendo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y es el mejor ejemplo, y nosotros debemos de vivir. Si decimos que estamos en la fe, nosotros debemos de vivir ese mismo ejemplo, negando las tradiciones y las leyes humanas para poder solamente vivir como dice la palabra de Dios. También, si tú estás aquí por primera vez o si nos has estado visitando y tú tienes tu fe en tradiciones o en leyes y no has puesto tu fe en Cristo, quiero decirte que has puesto tu fe en algo falso, en algo que no te limpiará, algo que no te llevará con Dios. Solo a través de Cristo puedes ser salvo. Escoge en este día en dónde vas a poner tu esperanza, en las vanas tradiciones que te limpian por fuera pero por dentro no te limpian, o en Cristo, quien cargó tus pecados y recibió la ira de Dios por ti. Porque al final del día, en el juicio final, una persona va a tener que pagar por tus pecados. O es Cristo en la cruz o eres tú mismo. Hermanos, vamos a terminar en oración. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. Muchas gracias por todo lo que has hecho por todos nosotros, Padre. Gracias por Cristo en la cruz que murió por nuestros pecados. Gracias que es solamente tu palabra la que nos santifica. Es solamente tu palabra la que debemos de obedecer. Es la única regla infalible que nos has dejado. Es la única autoridad que nos has dejado, Padre. Ayúdanos por favor a cambiar y remover todas las leyes falsas que hemos creado, todas las cosas que hemos impuesto a los demás, Padre. Por favor, ayúdanos para que no seamos hipócritas, limpios por fuera pero muertos por dentro, sino que verdaderamente estemos vivificados por dentro. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te amamos con todo nuestro corazón, en nombre de Cristo.